Dios se toma su tiempo, nos toma y nos empieza a moldear, y así como el alfarero llena sus manos de barro sin sentir el menor tipo de aversión por la sensación del material en sus manos, asimismo Dios comienza a trabajar con nosotros. Tanto que necesitamos reformarnos. Una y otra vez somos puestos en el torno y vuelta tras vuelta Dios moldea nuestra vida con mucha paciencia y, ¿por qué no decirlo?, con fuerza muchas veces, pues cuando el barro es duro, como luego es nuestro corazón, se necesita aplicar más presión. De vez en cuando, o tal vez muy seguido, cada quien lo sabe, el vaso de barro se quiebra pues el alfarero aplicó mucha fuerza durante el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué aplicó tanta fuerza? ¡Oh, qué belleza hay en estas palabras! Claro que un alfarero experimentado entiende que eso va a pasar, pero quiere usar el mismo barro para crear un vaso mucho mejor. Mucho es lo que tenemos que mejorar, pero estamos en las manos de Dios y sin ninguna aversión, se llena sus manos de nuestro barro y comienza su trabajo. Es una relación muy íntima entre tú y Dios. Te da forma y cuando termina de usar el torno, nos vemos como Él desea. La casa del alfarero. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías capítulo 18, versículo 2. Cómo estaba ansioso de dar este mensaje. Estamos frente a uno de los pasajes más famosos de la Biblia y, por supuesto, uno de mis favoritos. Entender lo que hay detrás del trabajo de un alfarero y lo que tiene que hacer para que la pieza que fabrica sea como lo quiere, da muy buen contexto y un mejor entendimiento del trabajo que Dios, por el solo hecho de amarnos, es capaz de hacer. El pasaje en cuestión se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 18. Vamos a leerlos todos. Sí, yo sé que es algo, pero es importante todo esto. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo lo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Es interesante que Dios dé órdenes a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que allí le hablará. Pudo haber dicho lo que tenía que enseñar en otro lugar o directamente allí mismo. Sin embargo, lo hace ir con el alfarero justo en el momento que estaba trabajando una pieza, tal como era de esperarse. He aquí que él hacía obra sobre la rueda. Esto pone mucho a pensar que alguien dedicado a este oficio siempre tiene algo que hacer. Y no nada más eso, sino que si cada vez que alguien llega, ya sea planeado o de improviso, lo encuentra trabajando, es una persona que necesariamente ama lo que hace. Vean cómo Dios da a entender con la orden a Jeremías que en toda la ciudad solo había un alfarero, pues de haber más, tendría que especificar a cuál debía ir. Sin embargo, solo dice: vete a casa del alfarero. Este trabajo es muy solitario y debe ser intencionalmente así, incluso sin distracción alguna, pues es muy importante sacar las piezas con muy alta calidad. Cuando nos detenemos en la narración, nos damos cuenta que el alfarero estaba: 1. Haciendo un vaso. 2. Que aunque lo estaba formando y Jeremías identificó perfectamente que era un vaso, este se quebró y el alfarero empezó de nuevo sabiendo que podía hacerlo mejor. Es interesante la serie de detalles que pueden enlistarse con la escena que Jeremías está describiendo. Hice una rápida investigación de algunas características que se ve en alguien que se dedica a este oficio. Veamos un poco la lista. Tener capacidad de manejar con seguridad cosas delicadas. Poseer la resistencia física necesaria para amasar la arcilla.
tener paciencia para moldear la arcilla, ser creativo y tener buen ojo para los detalles y el diseño si se van a hacer piezas originales. Estas características hacen que los buenos alfareros demuestren lo siguiente: un buen ojo para el diseño y ser creativo, una buena coordinación, una buena forma física, que sea capaz de lidiar con trabajos que implican desorden, que sea capaz de prestar atención al detalle, que sea capaz de trabajar con las manos de forma habilidosa, que sea capaz de utilizar cuchillos afilados para realizar trabajos minuciosos y detallados, ser paciente y persistente, trabaja solo, usa variedad de materiales y métodos artísticos. Como ustedes podrán notar, todo esto es muy interesante, pues al final lo que se quiere es una pieza bien hecha, agradable a la vista y a la vez útil para lo que es fabricada. Saber moldear y modelar arcilla o barro requiere un gran esfuerzo. Usar el torno con la rapidez correcta dando los pedalazos adecuados debe ser una prioridad. Dar la presión adecuada al barro, llenarse las manos del mismo, cuidar hasta el más mínimo detalle. En fin, es evidente que el alfarero debe conocer todas y cada una de las piezas que fabrica centímetro a centímetro. ¿Ya identificaste quién es el alfarero? Yo creo que sí. Me llamó mucho la atención que en la lista que investigué, quien se dedica a esto debe ser paciente, detallista y que trabaja solo. Dios se toma su tiempo, nos toma y nos empieza a moldear, y así como el alfarero llena sus manos de barro sin sentir el menor tipo de aversión por la sensación del material en sus manos, asimismo Dios comienza a trabajar con nosotros. Tanto que necesitamos reformarnos. Una y otra vez somos puestos en el torno, y vuelta tras vuelta Dios moldea nuestra vida con mucha paciencia, y por qué no decirlo, con fuerza muchas veces, pues cuando el barro es duro, como luego es nuestro corazón, se necesita aplicar más presión. De vez en cuando, o tal vez muy seguido, cada quien lo sabe, el vaso de barro se quiebra pues el alfarero aplicó mucha fuerza durante el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué aplicó tanta fuerza? ¡Oh, qué belleza hay en estas palabras! Claro que un alfarero experimentado entiende que eso va a pasar, pero quiere usar el mismo barro para crear un vaso mucho mejor. Mucho es lo que tenemos que mejorar, pero estamos en las manos de Dios y sin ninguna aversión, se llena sus manos de nuestro barro y comienza su trabajo. Es una relación muy íntima entre tú y Dios. Te da forma y cuando termina de usar el torno, nos vemos como Él desea. ¿Allí termina su trabajo? Por supuesto que no. Falta meter el barro en el horno para que se endurezca. Blando perderá su forma con cualquier mal movimiento, pero el fuego del horno hará su trabajo y después de un tiempo saldrá la pieza fortalecida, pues es algo que tiene el barro en sí mismo. Solo es necesario que algo externo lo haga salir. ¿Ves lo que yo veo? Muchas veces no entendemos por qué Dios nos pone en medio de muchas aflicciones. Ese barro que somos necesita fortalecerse y solo el horno de la aflicción logra ese cometido. Ya la pieza está endurecida. ¿Terminó el trabajo ya? Todavía no. Hay que detallarla, cortarla, pintarla y presentarla como lo desea el alfarero. Nadie más interviene. Como Él desea, así saldrá nuestra vida. Hay algo que no he destacado de lo que ordenó Dios a Jeremías. Leamos de nuevo esta parte. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Pudo haber dicho, ve con el alfarero, pero no dijo eso, sino algo mucho más interesante. Vete a casa del alfarero. Hay un énfasis en el lugar donde se lleva a cabo esta escena. Es en la casa del alfarero. Es allí donde trabaja y crea sus obras de arte. Es en ese lugar donde concibe, planea, trabaja, usa sus herramientas y hace toda esa labor para que salgan todas esas piezas que hace no mucho solo existían en su cabeza. ¿Y cuál es esa casa?, podría yo preguntar. Es ese lugar donde Dios se siente libre de trabajar con nosotros, exhortándonos, animándonos, enseñándonos y haciéndonos saber que no es que ya vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ese lugar es la iglesia, la casa del Dios vivo. En esta casa que es la iglesia, Dios usa a mis hermanos como herramientas de corte o de formado para que finalmente sea yo como Él desee.
Espero que estés viendo la analogía que yo veo. Finalmente el alfarero terminará no una, sino varias piezas, cada una con características propias que tendrán diversas utilidades. Unos serán jarrones, otros macetas, otros vasos, otros platos, y así según sea la voluntad de quien lo fabrica. Dios trabaja de diferentes maneras con cada uno de nosotros para que al final todos mostremos en nuestra hechura la mano de nuestro Hacedor. ¡Oh, qué hermosa es la enseñanza de nuestro Dios! Por eso estaba tan emocionado de dar este mensaje. Hablando un poco más específico de lo que está sucediendo con Jeremías, Dios comenta después de lo que el profeta vio al quebrarse el vaso. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vean cómo pacientemente nuestro Señor quiere moldear a su pueblo. Cuesta tanto trabajo, tanto sudor y tanta fuerza para hacerlos cambiar a como Dios tiene concebido desde un principio, pero sabemos que hará su obra y la terminará. Sin embargo, este pueblo, con todo y lo mucho que pudiera aprender, siempre se mantuvo rebelde y alejado de su Salvador. Jeremías 18, versículo 12. Y dijeron: es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. De nada servían las poderosas analogías de los profetas ante lo duros que resultaban estos israelitas a la palabra de Dios. Observen lo podrido que tenían su pensamiento, pues llegaron a decir: hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Fueron difíciles de moldear, y esos vasos se quebraron una y otra vez. Reconocieron que seguían su malvado corazón. Sin embargo, todo esto nos sirve a nosotros para adquirir esa experiencia que no mostraron en su momento. Como enseñanza, no es necesario llegar a estos extremos, ni resistirse al trabajo que nuestro alfarero hace en nuestras vidas, especialmente cuando trabaja en su casa moviendo el corazón de nuestros hermanos que nos enseñan, exhortan, consuelan y aún regañan, y todo para que seamos más como Él y como nuestro gran Hacedor desea. Grande es tu palabra en nuestras vidas. Deseamos, Señor, que nunca falte. Gloria al Señor Jesucristo. Amén.